Muy buenas noches con todos. Estamos nuevamente reunidos gracias a Sofía, Escuela de Posgrado, y a las nuevas tecnologías, en este caso nuestra plataforma Zoom de videoconferencia. Esta noche vamos a, vamos a escuchar la interesante ponencia del profesor Juan Sebastián Velázquez Peláez, quien nos expone el tema Retos históricos y legislativos del Perú rumbo al Bicentenario y en el escenario del nuevo orden mundial. Voy a dar, voy a dar lectura brevemente a la síntesis de la extensa hoja de vida de nuestro expositor. Juan Sebastián Velázquez Peláez es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, cuenta con un máster en estudios políticos aplicados por la FIIAPP, máster en Derecho Privado Patrimonial por la Universidad de Salamanca y doctor en Derecho por la misma universidad. Es investigador visitante en la Universidad de Foggia, conferencista acreditado por la CSIC de las universidades de Santiago de Compostela y de Barcelona en España, y es profesor también de pregrado y posgrado de Derecho Civil e Historia del Derecho. Es un verdadero placer, es una verdadera satisfacción para nuestra escuela de posgrado contar con tan brillante expositor en esta noche, y le damos el pase a el doctor Juan Sebastián Velázquez Peláez. Doctor, adelante, por favor. Muy buenas noches, doctor. Muy amable. Gracias por su generosidad con las palabras. Quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, a la Escuela de Posgrado Sofía, que me invita tan cordialmente y me recibe tan calurosamente. Quiero saludar al profesor Willy Ramírez, que es el director, agradecer por el trabajo que ha estado haciendo la señorita Lisette Trujillo, que es la coordinadora de eventos de la Escuela Sofía. Evidentemente quiero agradecer a todos los que esta noche se toman un tiempo para escuchar lo que podamos decir y espero que tenga algún valor para ustedes. En principio, quiero reflexionar, me llama muchísimo la atención el nombre de esta escuela de posgrado, que es Sofía, ¿no? Esta escuela tan griega, ¿no? Este nombre tan griego, este nombre que significa el saber, el conocimiento, y que está tan conectado pues a la razón moderna, ¿no? A este ser racional que domina nuestro tiempo contemporáneo. Sin embargo, creo que en esta ocasión todos los estudiantes de esta casa Sofía van a tener que hacer un especial esfuerzo de creatividad para poder reflexionar colectivamente muchas cosas que particularmente voy a exponer y voy a retar a que tomemos muchas cosas muy problemáticas en serio. En realidad, el conocimiento y la filosofía, que está integrada de la palabra sofía, el pensamiento occidental, la razón, va a iniciar a partir del cuestionamiento de la propia realidad, a partir de la duda, de la perplejidad sobre la propia realidad. Y creo que precisamente esa es la tarea de los estudiantes y mucho más la tarea de los graduandos de posgrado. A mí, yo hace poco tiempo he estado enseñando, he tenido alumnos de maestría, de posgrado. Sin embargo, quiero empezar haciendo una crítica diciendo que me sorprende la cada vez mayor pérdida
de capacidad de asombro de los estudiantes de posgrado. Y cuando en realidad digamos, la esencia de un país, que crece, está precisamente en sus intelectuales, en sus maestros, en sus conocedores. Y el alimento de los intelectuales, de los maestros, de los conocedores, es precisamente la capacidad de asombro. En realidad, a mí me parece que dentro de nuestras aulas, muchas veces nosotros traemos un discurso previamente diseñado, previamente establecido, y que lo hemos memorizado, porque nos ha enseñado la televisión, nos ha enseñado probablemente los profesores en la escuela o en el pregrado, y vamos a ir repitiéndolo permanentemente como un mantra. Y en realidad este hecho no es especialmente casual o no es casualidad. Yo no creo que este hecho sea casualidad. Más bien creo que responde a un tema que es muy importante y muy caro para mi persona, que es precisamente el hablar respecto de la colonialidad del pensamiento. ¿Ya? En realidad, nosotros estamos pensando, cuando nosotros perdemos nuestra propia capacidad de asombro, no estamos pensando, sino estamos siendo pensados. Y precisamente estamos siendo pensados a partir de una percepción universal, de una percepción mundial que va a hacer cuentas con un sistema de desarrollo, un sistema de convivencia humana que nos es ajena. Entonces, ahí tenemos el primer ítem que quiero conversar con ustedes esta noche, ¿no? Que precisamente es la relación que existe entre el desarrollo, ¿no? Entre el desarrollo humano y nuestro país, ¿ya? Seguramente muchos de nosotros repetimos permanentemente que todos nuestros problemas se van a solucionar cuando nosotros lleguemos al desarrollo, cuando nosotros lleguemos a un lugar muy lejano, muy que está pues lleno de ríos de leche y miel, que se llama el desarrollo, la industrialización, la industrialidad. Sin embargo, en realidad a mí se me complica bastante pensar en la posibilidad de este famoso desarrollo universal. Básicamente porque la verdad es que el desarrollo, de acuerdo con la civilización contemporánea, se trata fundamentalmente de convertir elementos de la naturaleza en cosas para el comercio. Básicamente, de convertir recursos naturales en bienes. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más recursos naturales podamos convertir en bienes, nos vamos a hacer más ricos. Esa es la lógica. Y se supone que los grandes países que ahora ostentan un hegemón universal se han hecho ricos precisamente transformando recursos naturales en bienes y servicios. Entonces, acá cabe primero el problema, que es un problema que necesitamos conversar. Y es precisamente si nos van a alcanzar recursos naturales para poder transformarlos en bienes y servicios, y que la riqueza obtenida por esa transformación nos va a alcanzar a todos. A mí me parece que no. A mí me parece que no, porque hay muchos países como Inglaterra que oficialmente ya han terminado de utilizar
todos sus recursos naturales y ahora exportan prácticamente todo. Sin embargo, el modelo sigue perfectamente vigente. Entonces, nos encontramos, y yo creo que acá el tema resulta claro, nos encontramos frente a una crisis civilizatoria. O sea, y yo creo, a mí me gustaría pensar esta situación del COVID, esta situación del encierro que es muy alucinada. Yo creo que ninguno de los que estamos presentes, y creo que muy poca gente, se hubiera imaginado vivir en un tiempo de crisis civilizatoria. Más bien, yo creo que todo el mundo esperaba siempre un futuro en el cual la promesa de la ciencia, la promesa de la inteligencia artificial iba a ser cada vez más y más servicial al hombre, servicial a la humanidad. La promesa del capitalismo, la promesa del desarrollo, iba a ir conquistando cada vez más el mundo para nosotros, ¿no? Sin embargo, vemos que basta con un pedazo de cadena de ADN, que más o menos esa sería una definición facilista de un virus, se ha puesto en pie de guerra y ha hecho caer al mundo en una crisis de civilización. De tal manera, de tal forma, que muchos de los relatos civilizatorios que jamás pensábamos que íbamos a ver moverse o cambiar, han cambiado de un día para otro. Y yo los reto a decirme si alguna vez se hubieran imaginado ver el dólar a precio negativo. O sea, de pagar para que tú me recibas, mejor dicho, el petróleo a precio negativo. Es decir, que yo te tengo que pagar para que tú me aceptes mi petróleo. Claro, algunos dirán, no, esa ha sido una circunstancia especial. Sí, evidentemente es una circunstancia especial. Pero en realidad, para que esta circunstancia especial sea posible, la verdad es que estamos viviendo tiempos muy especiales, ¿no? En realidad, yo lo que voy a tratar de hacer es hablar de algo que repito muy frecuentemente en mis clases, que es precisamente el advenimiento de la modernidad en términos fundamentalmente económicos y políticos al mundo, pero principalmente al Perú. Porque la verdad es que nosotros hablamos de normalidad con cierta frecuencia, estamos acostumbrados a hablar de normalidad con frecuencia. Sin embargo, muy pocas veces hablamos nos ponemos a reflexionar el contenido de la modernidad. Y más aún, muy pocas veces nos ponemos a reflexionar nuestro contenido de la modernidad. Vamos a cumplir 200 años. Yo estoy tratando de utilizar todos los conceptos que he puesto en el título, que es un título bastante presuntuoso y bastante largo, pero voy a tratar de abundar en los temas principales de nuestro título. Vamos a cumplir 200 años como una república. Y la verdad es que los resultados son ampliamente decepcionantes. Es la verdad. ¿Por qué? Porque hemos conseguido ser la primera potencia mundial en muertes porcentuales por una pandemia, que otros países que nosotros creíamos superados han logrado manejar con mucho más eficiencia social, estatal, gubernamental y obviamente médica.
hemos llegado al Bicentenario con miles de personas enfermas, muriendo por las calles, sin poder acceder a la medicina, y hemos llegado al Bicentenario en una situación política en la cual estamos en un enfrentamiento entre mafias. Estamos en un enfrentamiento entre los que apoyan a la tala indiscriminada, contra los que apoyan a los mineros ilegales, contra los que apoyan a los mineros legales, pero que se comportan como si fueran ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no existe un liderazgo posible, no existe un liderazgo que uno pueda ver y que pueda romper esa situación. Entonces, ahí, entre esos pensamientos y esas tragedias, a uno se le ocurre hacer pues un análisis histórico un poco serio, histórico un poco, como diría Benjamin, cepillar la historia a contrapelo. Porque si nosotros vemos la modernidad, para los que no recuerden, la modernidad se puede, Heidegger la define como ver el mundo como un problema matemático y tiene 3 características fundamentales, que es el sujeto, la razón y el desarrollo. ¿Ya? Y de hecho, en realidad, en lo que nosotros llamamos la independencia del Perú, no es otra cosa que el advenimiento, ¿ya? Es el advenimiento oficial al Perú, del Perú a la modernidad. Es decir, es la matrícula, el ingreso del Perú en la modernidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar un poco más fríamente este ingreso. De acuerdo a lo que nosotros estudiamos, tiene fundamentalmente 3 épocas, ¿no? La primera, la inca, que está mal estudiada; la segunda, la colonial, que está olvidada; y la tercera, la republicana, que la olvidamos a propósito. La primera, la inca, bueno, en realidad no viene mucho al cuento, pero sí me interesa ocuparme un poco de la época colonial, que yo le llamo época indiana, precisamente porque los españoles llamaban a este lugar del mundo las Indias. Y en realidad yo creo que uno de nuestros problemas es precisamente que nosotros no diseñamos ni nuestro Estado ni nuestras leyes de acuerdo con nuestra voluntad y con nuestra conciencia. Eso no significa que en el Perú no haya un intento de modernidad. Eso no significa en el Perú que no haya o no haya habido un pensamiento moderno. En el Perú, de hecho, ha habido un pensamiento moderno que ha sido, y además ha habido una acción revolucionaria, moderna, burguesa, anterior a la Revolución Francesa. O sea, estamos hablando de que en el Perú, Túpac Amaru, ¿no? José Gabriel Condorcanqui, se levantó en armas y declaró la libertad de los esclavos negros antes de la Revolución Francesa o antes de las revoluciones de los esclavos en Haití. Estamos hablando de Dionisio Inca Yupanqui, que a siglos después pronunció un maravilloso discurso frente a las Cortes de Cádiz, que luego fue utilizado por Karl Marx, padre del pensamiento comunista, padre de una filosofía que ha dominado la mitad del mundo durante un siglo. ¿No? Pero todos lo hemos olvidado. ¿Por qué? Porque luego adscribimos a una independencia. A mí me resulta muy interesante que los peruanos no le llamamos revolución a la guerra de la independencia.
Le llamamos guerra de la independencia, a diferencia de la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, de la Revolución, etcétera, muchas otras revoluciones. Aquí le llamamos la guerra de la independencia. Precisamente porque es una guerra de la independencia, a mi entender, muy lejana de la ontología social peruana, ¿no? Vinieron dos militares profesionales, quizá idealistas, evidentemente premunidos de dinero, de enemigos de España, ¿no? Como Inglaterra fundamentalmente, a liberarnos la patria, a fundarnos la patria y a decirnos qué hacer. Eso es muy interesante. Y también es muy interesante lo que pasó después. Porque si uno se pone a pensar, si uno lee pues, el derecho indiano, estudia un poco la colonia, se da cuenta que en la colonia las cosas no eran tan oscuras ni tan trágicas para los llamados indios como se dice. Para empezar, desde una perspectiva puramente jurídica, en el derecho indiano se respetaba el derecho inca. Y no es que se respetaba de una manera superficial, sino que se respetaba como derecho positivo entre los indios, llamados indios. Se respetaba la herencia de las casas de los incas, de las panacas reales. Se respetaba la propiedad de los incas. Se respetaba la ontología, se respetaba el ser indiano. Claro, evidentemente, y de una manera legal, ¿no? Los españoles trataban a los indios como menores de edad, como a niños. Sin embargo, a pesar de que se les trataba como niños, por lo menos existían, tenían derechos, podían reclamar. Ustedes saben que Túpac Amaru tenía un gran problema, un proceso judicial grandísimo contra la familia Betancourt por el marquesado de Oropesa, ¿no? Entonces estamos hablando de una tradición indígena y un pleito entre indios que se respetaba y que tenía plena vigencia en el derecho indiano. Y los indios tenían sus autoridades, que eran autoridades que tenían legitimidad. Y por la manera que sea, en realidad el rey de España había conseguido cierta legitimidad a fuerza de reconocer la existencia de los indios. Sin embargo, acá tenemos un problema, porque en julio del 821, cuando la discusión de las Cortes de Cádiz todavía estaba vigente y fresco y había un ambiente modernizador en nuestro mundo, ¿no? En nuestro mundo hispano, ¿no? que en realidad sabe de pensamiento moderno y sabe mucho de pensamiento moderno y de ontología moderna, ¿ya? Si no pueden ver el suarismo, por ejemplo, ¿no? El suarismo es el pensamiento cartesiano mucho más complejo, mucho más rico. O si no, pueden estudiar a la Escuela de Salamanca. O si no, pueden estudiar a Fray Bartolomé de las Casas. Qué sé yo, hay muchísimo pensamiento moderno hispano, que es un pensamiento de una modernidad nacida en este mundo nuestro hispano, en este catolicismo, y en el cual los que somos indígenas podemos reflejarnos. ¿Por qué? Porque nos reconocemos, pues. Porque existimos en este espejo. En el 821, en julio, don José de San Martín, este libertador de la patria, va a pronunciar famosa frase de somos libres e independientes por la voluntad general de los pueblos, ¿no?
Y acá utiliza una curiosa y deliciosa, a mi entender, primera persona del plural. Somos libres e independientes. La pregunta que a mí me gustaría hacerles esta noche es: ¿quiénes somos libres e independientes? ¿Quiénes somos libres e independientes a partir del 21? Para empezar, ¿quiénes somos en el Perú? Porque este advenimiento del pensamiento republicano, ¿no? Este advenimiento del pensamiento civil republicano se ha convertido, ¿ya? Se ha convertido de alguna u otra manera en un sucedáneo del pensamiento enciclopédico burgués, ¿no? Ustedes saben que la modernidad es el tiempo de la burguesía, y eso es perfectamente conocido por todo el mundo, porque quien gana la guerra pone sus leyes y se acabó el problema, ¿no? Entonces, el pensamiento, el Estado, el Código, la Constitución, etcétera, etcétera, todas son impuestas por la burguesía, y eso es perfectamente natural. Sin embargo, en el Perú no había burguesía. ¿Quién fue la burguesía? Los criollos, ¿no? Entonces, los criollos exigían formar parte o se atribuían a sí propios el triunfo de una revolución que no fue. Se atribuían los laureles del triunfo de una guerra libertaria que al fin y al cabo desencadenó en una serie de desapariciones. A mí me gustaría saber quién no es indio en el Perú. El Perú es una nación que tiene más del 80% de población indígena, o como quieran llamarle. Así se hagan los gringos, así nos hagamos los gringos. No, yo soy blanco, mi abuelito era de Polonia, mi abuelita era de no sé dónde, no importa. Igual eres cholo. Así va, ¿por qué? Porque si vas allá a Polonia o a Europa o a los pueblos, siempre vas a ser foráneo y peruano y tercermundista. Eso te hace cholo. Y bueno, la pregunta será pues, ¿qué pasó con todos los indígenas de esos tiempos? ¿Desaparecieron? Sí, voy a atender preguntas, Diego Fernández. Agradezco, supongo que estás levantando la mano. Voy a atender preguntas. Si me permites terminar, guárdala por favor, y yo la voy a responder encantado con todas las preguntas que quieras, porque tenemos 1 hora y media para conversar. Yo estoy tratando de ser especialmente provocador, precisamente porque quiero que haya un debate, porque no tiene ningún sentido venir de orador invitado a una importante escuela de graduados a hablar algo que todo el mundo conoce. Entonces, continuando, ¿qué pasa? Que con el advenimiento de la República en el Perú, con el advenimiento legislativo, constitucional de la República del Perú, el todos se reduce a los hombres y a los criollos. Y a algunos mestizos. Todos los indígenas, que son 90% de la población, sencillamente se vuelve transparente, desaparece. Desaparece, completamente desaparece. Y las haciendas pues empiezan a vender con los indios adentro. Si eso no hubiera sucedido, la reforma agraria de Velasco no hubiera tenido el éxito que tuvo. Y la legislación empezó a darse precisamente para los criollos, para los hacendados. Y empezamos una república a tumbos, dando tumbos.
de una tragedia detrás de otra tragedia. Sería un ejemplo exquisito para Walter Benjamin, exquisito, ¿no? La historia del Perú, la historia de la República del Perú es la historia de una tragedia detrás de otra tragedia, ¿no? Probablemente no sepamos ya a quién elegir, porque nos han traicionado tantas veces que estamos quebrados. Espiritualmente estamos quebrados. Estamos quebrados y además estamos quebrados porque tratamos de ingresar a un sistema en el cual nunca hemos podido ingresar, que es el capitalismo. Ojo, no estoy diciendo que el capitalismo es bueno o es malo, porque ese no es un debate para mí. Porque el momento en que cayó la Unión Soviética, así haya habido socialismo real o no lo haya habido, ¿ya? El momento en que cayó la Unión Soviética, el debate se acabó. ¿Por qué? Porque China lo que tiene es capitalismo de Estado, y punto. No es el debate entre capitalismo y comunismo. Ahora el debate es qué forma de capitalismo aceptamos. ¿Y cómo vamos a aceptar alguna forma de capitalismo si nosotros no hemos logrado ingresar a la lógica del capitalismo en el Perú? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros en el Perú, ¿ya? Nosotros en el Perú siempre hemos tenido ese manejo, esa protección estatal de las castas, ¿no? O sea, a pesar de la guerra, de la independencia, la casta criolla, ¿no? A esto le encantaría a Antauro Mala, pero yo creo que trato de ser un poco más profundo que él, ¿no? La casta criolla siempre ha mantenido ese estatus, ¿no? Ese estatus que debería haber estado reservado para una burguesía. Una burguesía, ustedes saben, una burguesía es nacionalista, industriosa, trabajadora, ¿no? Promueve, paga impuestos, escribe libros, hace filosofía, piensa en la patria, desarrolla la patria. Esa es una burguesía que ha estado ausente históricamente, porque nuestras burguesías, a lo largo de nuestros 200 años de historia republicana, sencillamente se han dedicado a vender piedras y caca de pájaro. Y se autodenominan aristocracias, ¿ah? Inclusive se llaman a sí mismo, cuando han gobernado directamente y sin ninguna vergüenza, se llaman a sí mismas gobiernos aristocráticos, ¿no? Yo no sé qué de aristocrático tendrá. Candamo, ¿no? Yo no sé, yo no sé cuál será su gran triunfo para ser aristócratas. Igual que la clase dominante, ¿no? En el Perú, de apellidos que yo no voy a mencionar más, pero que se autodenominan aristócratas, ¿no? Como, no lo sé, Bailey. ¿Qué de aristócrata tiene Bailey? Más que descender de familias que venden piedras. No, eso no es ninguna, o sea, entonces, el problema del Perú es que nosotros soñamos con ser un país, una república capitalista, pero no tenemos burguesía y nunca la hemos tenido, ¿no? Entonces, y ahora que estamos más huérfanos que nunca de crítica y de pensamiento. Y eso es evidente. Y creo que todos ustedes, bueno, gracias a que actualmente pues hay internet, veo por ejemplo a Dussel, ¿no? Dussel es un profesor de filosofía de la UNAM, que es brillante, que habla de filosofía de la liberación, ¿no? Que es un marxista que reniega del marxismo, pero que piensa y entiende el marxismo.
o ve a Jalife, que está al otro lado de las antípodas de Dussel, pero que es un geopolítico brillante, maravilloso. ¿Ah? Hay gente que piensa en el mundo. Sin embargo, en este tiempo que ya son como 30 años de secuestro del neoliberalismo a la educación peruana, ha castrado el pensamiento filosófico y el pensamiento social peruano, técnico peruano. Entonces, ¿cuál es el problema al respecto? El problema es pues que no tenemos fuerza, no tenemos posibilidad intelectual para responder a los retos de la crisis civilizatoria que estamos viviendo. Ahora estamos viviendo una crisis civilizatoria. El mundo que nos ofrecieron, el mundo que nos prometieron el 93, cuando vendieron a precio COVID a todas nuestras empresas nacionales, ¿ya? Ese mundo en el cual todos íbamos a comer McDonald's todos los días y íbamos a andar todos en nuestra combi asesina, cada uno iba a ser el propietario de una combi asesina. Ese mundo desapareció, ese mundo nunca llegó. ¿Por qué? Porque ese mundo ha caído, ha terminado. Esa globalización, ¿no? Que fue diseñada por la Comisión Trilateral, ¿no? Por Brzezinski, ¿no? Este señor, pues, que era un guerrerista, era un genio de la geoestrategia, pero al mismo tiempo era un guerrerista terrible, ¿no? Y que si fuera Poler, ahorita el mundo estaría como la estrella de la muerte, destruido, ¿no? Porque todo el mundo se hubiera ido a la guerra contra Estados Unidos y Estados Unidos contra ellos al mismo tiempo. Ese mundo de que iba a ser una gran factoría sin fronteras que soñaba Margaret Thatcher, no existe, ¿no? A pesar de la caída de la Unión Soviética. A pesar de que la Unión Soviética implosionó y después Rusia tuvo un presidente que era el equivalente a Toledo en el Perú, ¿no? Yeltsin, ¿no? Que ustedes saben que le gustaba el traguito, ¿no? Igual que a otros. Pero en realidad con el mundo, con todas las posibilidades que ofrecía y que prometía este neoliberalismo, esta desregulación, nos tiene encerrados con los tapabocas y sin poder ir al médico. Nos tiene con nuestros intelectuales que no son intelectuales, con nuestros periodistas que no son periodistas y nuestros políticos que no son políticos. Entonces, el problema básicamente está ahí. Y yo lo trato de exponer de una manera un poco coloquial porque me siento rodeado de amigos, porque todos los que están en la academia, los que estamos en la academia, tenemos que tenernos confianza para decirnos las cosas claras. Este país está rindiendo en sus 200 años de existencia como república uno de los exámenes más difíciles de su historia. Probablemente hace poco tiempo habíamos rendido otro examen muy difícil con la guerra interna. Y la ganamos porque tuvimos muchísimo apoyo extranjero. Pero ahora el extranjero está solucionando sus propios problemas. Y nosotros, además, ni siquiera ya calificamos como país pobre para recibir apoyo internacional. Es decir, estamos solos con nuestra soledad. Es decir, que estamos desaprobando nuestro examen del Bicentenario. Estamos entrando, digamos, con la patita coja
a un mundo de capitalismo postindustrial financiero sin bancos. O sea, hemos pasado todo el tiempo de la desindustrialización del capitalismo porque todo el capital, toda la industria se ha ido a China. Ya, entonces empezó la desindustrialización, empezó la financiarización, ¿no? Y nosotros nos damos el lujo de no tener un solo banco. Porque el BCP no cuenta, pues. No cuenta. A nivel mundial. Lo que pasa es que en el Perú tenemos la mala costumbre de pensar también que vivimos, digamos, aislados del mundo. O sea, para cada presidente que viene, además de ostentar una ignorancia proverbial, ¿ya? Proverbial, ignorancia en todos los sentidos, ¿no? Porque alguno me dirá, no, que Kuczynski tocaba la flautita y no sé qué historia. Kuczynski podrá haber sido muy culto en muchas cosas de Occidente, pero del Perú no sabía nada. Él pensaba que estaba entrando a gerenciar un banco. Prueba de aquello es que ya nos dijo que el Perú era un perro faldero de los Estados Unidos, ¿no? Y yo no sé si el presidente de un país pueda decir eso, ¿no? Es poco serio, ¿no? Ahora en un tiempo, en un mundo en el cual, ustedes saben que hace poco, en el cual el país más importante de nuestro hemisferio, que es Estados Unidos, se está debatiendo entre lo malo y lo peor. Trump, que es Trump, y Biden, que ha elegido a Kamala Harris como su vicepresidenta, la eligió. ¿Quién es Kamala Harris? Es una agente de la CIA, de las más duras que hay, ¿no? Y como remate, Trump le dice que Kamala Harris es peor que Pocahontas. En ese mundo estamos. Y nosotros seguimos sin poder aprobar un presidente del Consejo de Ministros. Nosotros seguimos sin poder comprar 50 respiradores para provincias. Seguimos sin poder exigir a una empresa como Praxair que permita fabricar oxígeno para Huancayo. Yo entiendo, la gente está muriendo, bueno, la gente muere en las pandemias, y yo eso lo entiendo perfectamente. Pero no puede ser posible que la gente muera por una estupidez del Estado. Porque el Estado se está comportando de una manera estúpida. Yo entiendo perfectamente, bueno, vamos a proteger, hay que proteger la industria, hay que protegerla, por supuesto que hay que protegerla, porque en un mundo, en un mundo financiarizado, pues se necesita finanzas, ¿no? Para poder tratar de salir adelante. Pero si tú tienes que elegir entre las finanzas y la vida, eliges la vida, eso es claro. Lo contrario, solamente tiene un nombre. Y ese nombre es la corrupción. Ese nombre es la corrupción. Que es el nombre probablemente del problema más importante que ha tenido esta parte del mundo, no solamente el Perú, sino América del Sur y también América del Norte. Tampoco pensemos pues que es el cielo ni nada que se parezca. Y que lamentablemente forma parte de nuestro mundo, forma parte de nuestra forma de organizarnos. Entonces, vamos a ver que en realidad pues tenemos como académicos, todos los presentes, como estudiantes de posgrado, tenemos una serie de retos. Porque definitivamente ser estudiante de posgrado en el mundo en que vivimos, y además un estudiante de posgrado de una escuela privada, es una ventaja. No es que todos los peruanos tengan posibilidad de acceder a una escuela de posgrado privada. Entonces nosotros nos encontramos en una situación de ventaja respecto del mundo.
respecto de nuestros compatriotas. Y es nuestra obligación responderles. Responderles a los compatriotas es responderle a la patria. Porque en realidad yo creo que estas generaciones, la nuestra y algunas que siguen, 2 o 3, son generaciones bisagra, que van a estructurar el futuro de una patria. Que si esas generaciones no responden, sencillamente podemos hasta dejar de funcionar como país en este bicentenario que tanto hemos hablado. En realidad, a mí me preocupa la ausencia de los académicos en la política. La verdad. Me preocupa la ausencia y me preocupa, por otro lado, la mediocridad académica de los políticos. Me preocupa terriblemente la forma de Estado que insistimos en defender. Es un Estado ciego a las diversidades, ¿no? Es un Estado ortodoxamente diseñado para el sujeto cogens, como si fuéramos Austria del siglo XVIII. Un Estado que no tolera ni reconoce diversidades, ni pensamientos, ni maneras de ver el mundo. Un Estado que además ha sido diseñado precisamente para financiarizar al país. Pero lamentablemente, pues esa financiarización y su consiguiente globalización son historia. Señores, son historia. Esa vaina, esa famosa historia que se nos cuenta de la globalización y tal, ese es pasado. Es terriblemente pasado. Estamos asistiendo, como siempre digo, a una etapa muy curiosa, muy extraña, que muy pocas generaciones pueden decir que han visto, que es una etapa de desglobalización de la humanidad. Porque ustedes saben que la globalización financierista no es la única globalización, ¿no? Es una de muchas globalizaciones. Sin embargo, todas estas situaciones, la crisis económica universal, la pandemia incontrolable, la constante amenaza de guerra en todo sitio, nos están generando en el mundo un tiempo de desglobalización de las cosas, de los países. O sea, estamos asistiendo a los nuevos nacionalismos. A mí me da risa porque, por ejemplo, hoy se supo que Rusia ha registrado la primera vacuna contra el COVID y que, bueno, Putin ha salido orgulloso a decir que sí, que los rusos y su vacuna, qué sé yo. Bueno, independientemente si uno crea en esa vacuna o no crea, porque la verdad es que hay ciertos vacíos de información que no permiten confiar 100% en esa vacuna. Pero a mí me sorprende la profunda ignorancia de la gente que piensa que Putin es un hombre o socialista o de izquierdas. Putin es ultranacionalista. Estamos hablando de un tiempo del nacionalismo, de los nacionalismos, de la construcción de los nacionalismos. Cuando nosotros estamos tratando de quebrar nuestros nacionalismos, ¿no? De romper el nacionalismo de una patria que tiene más de 5.000 años de civilización. Entonces, ¿de qué se trata el nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial precisamente se trata de un tiempo en el cual la unipolaridad de Estados Unidos va a menguar
No sé si con guerra o sin guerra, no lo sé. Yo espero que sin guerra, pero definitivamente va a menguar, ¿no? El poder que va a ejercer sobre la humanidad. El poder ruso, sobre todo el poder militar, evidentemente va a, a crecer, al igual que el poder chino, con su proyecto de la nueva ruta de la seda, ¿ya? Y bueno, nosotros tenemos que empezar a pensar cuál va a ser nuestro papel como país, como civilización, como cultura. Vamos a tomar nuestra responsabilidad histórica en América, sobre todo en América del Sur. Yo he tenido la suerte muchas veces de participar en foros, en conversatorios en varios países con representantes. Cuando era joven, más que ahora, pero también con representantes de América, fundamentalmente de Sudamérica. Y yo siempre he defendido una tesis, un poco también para sacar cachita, como decimos en el barrio, diciendo que el Perú es la madre patria de América del Sur. Que tú puedes pensar en América del Sur sin Brasil, sí, puedes pensar. Puedes pensar en América del Sur sin Chile o sin Argentina, hasta sin Bolivia, sí puedes. Pero no puedes pensar en América del Sur sin el Perú, porque el Perú es foco civilizatorio de América del Sur. Que no se nos olvide nunca eso. Que no se nos olvide nunca que tenemos esa responsabilidad. Y no es una responsabilidad solamente para con nosotros, es una responsabilidad con los que vienen después de nosotros, pero también es una responsabilidad para con el mundo, para con la humanidad. Tenemos que tomar el lugar de los que nos dejaron esta patria, el lugar que ellos ocuparon en el mundo, haciéndolo un mundo más vivible, desde ser en la cultura más exitosa en términos alimentarios y agrícolas de la historia de la humanidad. ¿Ya? Yo no sé de otra cultura más exitosa en términos agrícolas y alimentarios en el mundo. Sin embargo, insistimos en negar nuestra tarea, porque en realidad todo el mundo machaca así, que legado, que legado, que legado. Claro, uno puede tener un legado, pero el legado no tiene ningún significado como tal si es que no significa compromiso. Un legado histórico, un legado cultural fundamentalmente tiene que significar compromiso. Compromiso con la patria, compromiso con los que vienen, compromiso con la humanidad. En realidad, a mí particularmente, como repito, me preocupa mucho esta patria. A mí por eso probablemente me dedico a enseñar en la universidad, que es lo único que me hace sentir que hago algo, ¿no? Sin embargo, invito a todos los presentes a reflexionar. Pueden estar de acuerdo conmigo o no estar de acuerdo conmigo, porque a mí me interesa más que no estén de acuerdo conmigo y así tenemos un debate más rico, ¿no? Invito a todos a reflexionar, a construir, porque las cosas en el país están en una situación de vida o muerte. No es un juego, no es una broma el hecho de que descubramos que podemos dejar morir a nuestros compatriotas sin problemas, de un día para otro. Finalmente quiero terminar repitiendo una frase de Álvaro García Linera, que a mí me gusta muchísimo, que se las dejo como un regalo, ¿no? Que dice: luchar, vencer, caerse, levantarse hasta que acabe la vida. Ese es nuestro destino.
Muchas gracias y por favor quisiera escuchar algunas preguntas. Ok. Muchas gracias, Bueno, profesor muchísimas Ramírez. gracias. Muchísimas gracias, doctor. Si hubieran consultas, preguntas, intervenciones, por favor hacerlo de la forma debida. Hay una opción en la parte inferior derecha de levantar la mano. Ustedes levantan la mano y se le concede el uso de la palabra. O también vía el chat. Bueno, estamos a la espera de las intervenciones. Antonio Tinajeros. Adelante, por favor. Doctor, ¿me escucha, no? Sí. Buenas noches. Doctor, a través de su moderación, no sé si usted nos podría ayudar o me podría ayudar en preguntarle al expositor, bueno, ¿cuáles son sus propuestas legislativas para el Perú? Partiendo de la premisa de que el tema del cual estamos participando dice retos históricos legislativos, ¿no? Del Perú, rumbo, etcétera, ¿no? Entonces, en su exposición no he escuchado ninguna propuesta legislativa, digamos, y esa es la razón por la cual estoy participando. Le agradecería de que el expositor nos profundice en ese tema, al margen de sus buenas reflexiones que ha tenido, interesante, ¿no? Pero pragmáticamente, recordando de que en estos momentos inclusive se está debatiendo una modificatoria de la propia Constitución, ¿no? Entonces, es mi interés, estimado doctor Willy. Bien. Gracias, buenas noches. Ok, Antonio, muchas gracias. ¿Puedo? Sí, adelante, por favor. Muchas gracias, señor Tinajeros. Le agradezco la pregunta. Creo que ha sido un poco pretencioso el título porque es muy breve el tiempo. Serían varias sesiones las que tendríamos que abordar, pero le agradezco mucho por la pregunta. En realidad, para empezar, yo no soy legislador, así que no voy a hablar de particularidades, pero sí de algunas generalidades, ¿no? Yo creo fervientemente que la Constitución del 93 es una Constitución que ya no da más de sí, y que es más, si se logra, como creo que ya no se va a lograr, pero si se logra levantar la inmunidad al presidente de la República, al Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, yo creo que esa Constitución va a terminar completamente completamente desvinculada de la realidad y las necesidades, y eso puede generar una grave crisis política, social y hasta militar, ¿no? En realidad, yo creo que la primera acción legislativa es una necesidad de un cambio o de un proceso de cambio de constitución, pero que sea un proceso legitimado por la sociedad, ¿no? Legitimado y pensado por la sociedad. El problema de la Constitución del 93 es que es una Constitución que no fue legitimada, ¿no? Es una Constitución que además ganó el referéndum con fraude, ¿no? En realidad, pero bueno, nos fue bien. Yo no voy a discutir eso porque no es el momento ni el lugar para discutir eso. Nos fue bien, los argumentos a favor, ¿no? Nos fue bien, etcétera, etcétera. Muy bien. Han pasado muchos años de esa Constitución, pero ahora nosotros necesitamos cambiar de Constitución y renovar o reformar muchas cosas. Como que, por ejemplo, como el capítulo económico de la Constitución, así de simple, ¿no? A mí me molesta quien dice que quiere reformar la Constitución y dice, ¿por qué no se puede, que no se puede cambiar? Yo creo que sí se debe cambiar el capítulo económico de la Constitución. ¿Qué parte? La parte que impide al Estado peruano participar en las empresas. ¿Por qué? Porque un Estado que se precie, un Estado serio, no puede llegar a ser un Estado líder de ninguna parte si es que no tiene ingresos más allá de los tributos de sus ciudadanos. Si no, pregúntale a Estados Unidos, pregúntale a China, pregúntale a Rusia. Si todos tuvieran que vivir de los tributos de sus ciudadanos, serían países mucho más pequeños y atrasados. ¿Ya? Eso, lo primero. Segundo, voy a tratar de reducir porque si no vamos a irnos muy lejos. Segundo, el sistema de propiedad. Yo tengo mi doctorado es precisamente es de derecho civil y trata sobre
sobre el derecho de propiedad. Yo creo que el derecho de propiedad en el Perú está anquilosado y está roto, ¿no? Básicamente, primero hacia el derecho, no vamos a hablar del derecho. Primero porque se ha debilitado, digamos, ese poder que tiene normalmente el derecho de la propiedad como derecho burgués y como centralidad de la civilización jurídica en el mundo, ¿ya? Por ejemplo, con los plazos de la prescripción adquisitiva de dominio. Cuando tú le pones un plazo de 5 y 10 años a un invasor, en realidad lo que estás haciendo es deslegitimar el proceso, el derecho de propiedad, o debilitar, no legitimar, debilitar el derecho de propiedad. Y te generas pues una serie de problemas que se ven ahora, ¿no? Que en realidad en el Perú es mucho más negocio ser invasor que ser propietario. Y bueno, hacia el otro lado, en realidad hay una serie de problemas del derecho de propiedad, como por ejemplo la hipertrofia del derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad ha sido diseñado hace 2000 años por los romanos, ¿no? Como la propietas, ¿no? Luego la Edad Media europea, porque la Edad Media es un invento, ¿no? La Edad Media solamente existió en Europa, porque en el Perú nunca ha habido Edad Media ni parecido. ¿Ya? La Edad Media europea va a cambiar este derecho de propiedad por otros derechos de propiedad, pero de corte colectivista, ¿ya? Como por ejemplo la Cécine, que es francesa y que también tiene una Cécine en Inglaterra. Luego, luego de las revoluciones burguesas, la burguesía va a retomar el derecho de propiedad romano como un regreso al individualismo jurídico. Entonces, sin embargo, esa propiedad era garantía de la libertad, como se sabe. Pero este diseño de la propiedad, ius utendi, fruendi, abutendi y la reivindicatio, son características diseñadas y pensadas para los bienes materiales, ¿ya? Sin embargo, el tiempo, las revoluciones industriales, los crecimientos económicos y depresiones económicas han generado una crisis y una caída de una serie de partes y contrapartes de ese derecho de propiedad burgués y que ha terminado hipertrofiándose y dejar de ser una exclusiva, digamos, una exclusiva protección para la libertad, para hacer lo contrario, para hacer una herramienta de los grandes propietarios, ¿ya? Para atacar la libertad de otros. ¿Como quién, por ejemplo? Como Bill Gates. O sea, Bill Gates se atreve a mandar la plana al presidente de la República de los Estados Unidos, como si a él lo hubiera elegido a alguien. ¿Amparado en qué? En su propiedad. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que necesitan de discusión, debate y cambio. Hay una serie de cosas, pero creo que no podemos hacer respuestas muy largas. Bien. Bien. ¿Hay alguna pregunta, intervención quizás? Aparentemente no, pero sí, hay una intervención de Cristian Basalar. Adelante, Cristian. Buenas noches, doctor Velázquez. Mi pregunta es esta. De acuerdo a la intervención dada en la etapa indiana, si bien se reconocía la subjetividad del indio, sin embargo, esa era letra muerta o era un error de la política. Hoy por hoy, ¿hemos mejorado en ello? Es decir, nuestra legislación se enfoca en el nativo, se enfoca en el campesino, o en otras palabras, ¿cuál es nuestra subjetividad hoy en día? Gracias. Gracias, Cristian, muy amable. Con la venia de la dirección, bueno, en realidad la época indiana es una época rica en legislación
Y si bien yo no me atrevería a decir que la subjetividad del indio, llamado indio, que a mí me molesta terriblemente esa palabra porque indio es un gentilicio de la India, pero lo uso porque es más fácil, ¿no? Yo no me atrevería a proclamar la letra muerta, ¿no? Yo sí creo, porque he visto al momento de investigar procesos judiciales del 700, 600, ¿no? Yo sí he visto que han habido indígenas, ¿no? Reclamando sus derechos frente a españoles y que se les ha dado, y que las audiencias les han dado la razón. Eso significa que tan letra muerta no era, ¿no? Ahora, una vez llegado a la contemporaneidad, ¿no? A nuestra época, yo me preguntaría, esa es la misma historia, ¿no? Y ese es un tema que a mí me gusta discutir, porque en nuestro tiempo, ¿quién es indio? Bueno, en nuestro tiempo, el problema es que en nuestro tiempo todos nosotros estamos acostumbrados a señalar a todo el mundo como indio, pero menos a señalar al espejo, ¿no? Yo creo que podemos hablar tanto de los indios cuando hablamos de los que están muriendo, por ejemplo, en el lote 95 para defender su territorio ancestral, como los que están bailando reggaetón en San Juan del Lurigancho, porque étnicamente, básicamente tienen el mismo tronco. La diferencia es cultural. Eso es lo que podría decir. Bien. También hay una intervención en el chat de Renzo Civina, dice: quisiera saber si es que el Perú desde tiempos de la República ha sido verdaderamente libre, y si es que no lo fue antes, lo es ahora, y cuál es el papel de la filosofía de la liberación dusseliana en el Perú actual. Bueno, en realidad, verdadera o falsamente libre, en realidad es una categoría en la cual yo difícilmente puedo tener mejor percepción que otras personas, ¿no? Yo creo que en realidad el Perú ha tenido una serie digamos, aciertos colectivos que nos ha permitido mantenernos con vida como país, ¿ya? De hecho, en realidad, como todos los países son básicamente, viven en realidad en la mente y en el corazón de sus ciudadanos, no mucho más allá. Respecto al pensamiento de Dussel habla de quebrar la ontología eurocéntrica para construir una ontología americana. Sin embargo, Dussel al ser un filósofo marxista, ¿no? En realidad, él a veces suele cometer eurocentricidades, ¿no? Como por ejemplo, argumentar que el pensamiento moderno americano nace de Suárez y nace de Fray Bartolomé de las Casas. En realidad, quizá Dussel no conozca pues Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala, que en realidad es un gran extracto del pensamiento filosófico andino, que además logra explicar el pensamiento andino como nadie, porque en realidad desde el pensamiento eurocéntrico, o europeo, o español, o como quieran llamarle, nunca van a entender que la principal forma de entender el mundo andino es la ternura. Y eso es algo que hace Guamán Poma de Ayala y que no hace ningún otro filósofo europeo, porque no puede, ¿no? La manera de comunicar del mundo andino hacia su entorno, la manera de querer, de amar o lo que sea, más allá de la pasión sexual o lo que sea, es la ternura. Solamente que eso no se estudia porque no se entiende. Bien. Bueno, si hay alguna pregunta, inquietud quizás.
bueno, hasta que se animen, creo que se hace Sí, necesario sí, también doctor, hay verter. una inquietud, hay una Sí, inquietud. a ver, Doctor, mire, adelante, Antonio. sí, sí, las conferencias que usted está organizando, obviamente van más allá para los abogados, me parece, tienen un ámbito bastante amplio y cultural. Yo le solicitaría públicamente de que, por favor, hubiera sido interesante que el expositor que tenemos al frente y así otros más que usted está presentándonos, ponga al revés y al derecho el contenido del discurso del primer ministro. Tenga presente de que es sintomático de que hayan designado a un militar a cargo de una cartera importante y bueno, si ya llegan las noticias del interior del país, que sencillamente la aplicación de cómo se somete a las protestas es el garrote, ¿no? Ya, y como dicen en la noticia, ya viene otro baguazo, etcétera, etcétera, y ese es el nivel de todo el territorio. Entonces yo le pediría eso, doctor, y sobre todo, por ejemplo, este debate que hay a nivel del Congreso del cambio constitucional. Llévenos por ahí. Yo veo que usted tiene buenos expositores que pueden voltear el asunto. ¿Por qué? Porque son como el expositor, lo observo y lo he escuchado con mucha atención. Se dan su tiempo para reflexionar. En estos tiempos a veces ya no hay ni tiempo para reflexionar, ya sencillamente estamos el día a día. Entonces yo le pido esa solicitud, doctor Willy, llévenos por ahí, porque eso va a marcar qué escenario nos espera a la vuelta de la esquina, a la vuelta de las elecciones, unas elecciones prácticamente convocadas para supuestamente bajar el cargamontón mediático o comentarios, pero al final mire dónde estamos, mire el ejemplo que tenemos del colegio, ¿no? Se cuestionan las elecciones electrónicas, y ahora qué va a hacer, la gente va a ir a votar igual que votar, igual que haber cobrado el bono que se dio en el banco, y pucha, que se haya difundido pues ¿cómo se llama? La pandemia. Yo le ruego eso, doctor Willy, Bien, por ok, gracias. ok, Antonio, muchas gracias. Bueno, yo creo que esta inquietud o este comentario o este pensamiento en voz alta de el amigo Antonio Tinajeros, es un abogado de los que se hace llamar gremialista. Él está bastante pendiente desde su cómoda playa en Lima Sur, atento a qué es lo que sucede en Lima y en nuestro país desde el punto de vista o desde la óptica del abogado de a pie, el abogado litigante, el abogado independiente y que hace el ejercicio de su función en el día a día y que se ha visto en cierta forma, producto de esta pandemia, impedido de ejercer su profesión, por un lado, y desatendido por el gobierno y por el propio gremio. Esto me permite también hacer una pequeña reflexión y quizás no vaya en la concordancia o en la consonancia de nuestro expositor. Yo no soy tan partidario, ojo, suscribo lo que digo y es mi particular punto de vista, no soy tan partidario del cambio constitucional. ¿Por qué? Si algo caracteriza a nuestro país es el cambio de las constituciones que han sido en demasía. Desde el Estatuto Provisorio o el Estatuto Provisional de San Martín hasta la última carta, hay una cantidad extensa, bastante extensa, diría yo, de cartas o de textos constitucionales. Y eso no nos muestra bien ante nuestra propia sociedad. ¿Y por qué? Porque cada constitución es una instantánea, es una fotografía del momento. La de más larga data, la de 1933, en la época de Sánchez Cerro, ¿no? Bueno, para los que algo sabemos de historia, sabemos que fue producto de o consecuencia de. ¿Bien?
Luego se viene la de 1979 y que entra en vigencia en fiestas patrias del 80 y que fue producto de una asamblea constituyente y que era para que se produzca una transición de una dictadura militar, del mal llamado gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, ¿no?, hacia el retorno a la vida democrática, y coincidentemente es el propio presidente que fue defenestrado, es el que vuelve nuevamente democráticamente al poder. Bueno, no nos olvidemos que Belaúnde inclusive tuvo que irse del país, etc. Y la Constitución última, la de 1993, que fue para legitimar, y lo digo con énfasis, para legitimar el autogolpe de Estado. Autogolpe, ya sabemos, porque uno de los 3 poderes del Estado es el que golpea a los otros 2. Cierra el Congreso, en ese entonces de 2 cámaras, y manda a los jueces, entiéndase, Poder Judicial, a su casa. Y se autoproclama presidente de la República, empieza a gobernar mediante decreto ley que es propio de una dictadura o de un gobierno de facto, en donde no existe parlamento, que es el primer poder del Estado. Y lo que se hace es convocar a un Congreso Constituyente democrático que, a diferencia de la Asamblea Constituyente de 1979, es que la Asamblea Constituyente tiene una sola tarea, que es la de gestar un nuevo texto constitucional y nada más. El Congreso Constituyente democrático, bueno, mal llamado democrático, se supone que si es un congreso ya es democrático, ¿no? Pero en el Perú nos gusta mucho redundar en términos. El Congreso Constituyente democrático es el que, aparte de legislar, de dar la legislación común y de representar al Perú o a la nación peruana, da un nuevo texto constitucional que, nos guste o no, fue ratificado mediante referéndum. Ahora, que se haya retirado o no se haya retirado la firma de Fujimori del texto constitucional, eso no invalida. En los primeros años de derecho nos enseñan qué es el poder constituyente y qué es el poder constituido. En fin, y para hablar de fraude, creo, o para hablar de cualquier otra ilegalidad, hay que decirlo con las pruebas en la mano. Yo no le puedo decir ladrón a alguien que yo no he sorprendido robando o que no tengo las pruebas que me demuestre que efectivamente robó. Entonces, el estar repitiendo el tema de que esta Constitución es producto del fraude, bueno, sería pues como decir, bueno, yo me apellido Ramírez, pero no sé pues si seré Ramírez o no seré Ramírez, ¿no? Es el cuestionarse uno mismo, nos guste o no, la Constitución vigente en todos sus extremos es la Constitución de 1993, aprobada por el Congreso Constituyente Democrático, que legitimó el autogolpe. El 98% de la población estuvo a favor del autogolpe. Fujimori tuvo una mayoría absoluta porque ese era el sentimiento de la población, y acá y en cualquier país del mundo el parlamento siempre es mal visto, hasta en Inglaterra o en el Reino Unido. Entonces, para que no haya dudas, esto, luego de la consulta popular, bueno, y lo digo con algún conocimiento de causa, porque yo me estrené electoralmente
con el referéndum para la nueva carta. Yo me estrené. Fue mi primera votación. Fue mi primer sufragio. Y ojo, voté por el no. Pero soy un respetuoso de la voluntad popular. Bien. Ninguna carta y ninguna constitución en el mundo es una camisa de fuerza. Una constitución es algo dinámico, es algo que tiene que ir ajustándose y que tiene que ir cambiando, si no, veamos las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Y eso es bueno y es algo que no se nos enseña a veces en las facultades y en las escuelas de derecho. Las partes de una constitución son 3 y solo estudiamos 2. Una es la parte enunciativa o una parte declarativa en donde se establecen cuáles son los derechos y las libertades fundamentales de las personas. La otra parte es la parte organizativa en donde queda establecido cuál es la estructura del Estado en los 3 poderes clásicos y en los órganos autónomos constitucionales. Y hay una tercera parte que muy poco se estudia, y hasta ahora yo no entiendo por qué, y ojo, yo no soy constitucionalista, ¿ven? Que es el tema de las enmiendas. ¿Cómo es que se puede enmendar parcialmente o totalmente una constitución? Y en eso es en lo que estamos batallando nosotros, porque no hay conocimiento acerca de el proceso con sus procedimientos acerca de la enmienda constitucional. Y echamos mano por parte de los políticos de turno, a el discurso barato, a que hay que volver a la Constitución de 1979, lo cual es un craso error. Y esta Constitución, nos guste o no, también establece el modelo de economía, entre comillas, social, de mercado, que en cualquier parte del mundo es economía libre de mercado. Pero como en el Perú tenemos la mala costumbre de adjetivar siempre, le hemos puesto social, ¿no? Para que en cierta forma el que más tiene colabore con el que menos tiene. Ahora, el modelo funciona, ha funcionado, hablo en términos pretérito, ha funcionado. Pero es el momento de dar ya el siguiente paso. Hemos estado creciendo mucho, quizás en una forma desproporcionada, pero lo que nos falta es lo que nuestro expositor dice, falta desarrollarnos, y eso pasa por el tema de la educación. Y para que haya una buena educación en nuestro país, tiene que esta cimentarse sobre la base de la cultura de los derechos humanos, y hay que ir un poco más allá, que es el tema de la tolerancia. Yo debo tolerar la libertad de creencia, la libertad de religión, la libertad de pensamiento, la libertad de la opción sexual, etc. Si yo no soy capaz de tolerar a otro, es porque no soy capaz de autotolerarme. Y estamos viendo cuáles son las consecuencias de esa intolerancia. Hay un enfrentamiento entre los 2 poderes del Estado, entre el Ejecutivo, que quiere legislar, y el Legislativo, que quiere gobernar. Entonces, si cada uno de estos 2 poderes del Estado no sabe cuál es su rol, cuál es su función, estamos mal. Y ojo, si nuestros políticos, entiéndase, nuestros congresistas, están donde están, es porque nosotros los hemos puesto ahí. Es el ejemplo que siempre le pongo a mis alumnos de doctorado. Si usted sale a las 10 de la noche de su casa y encuentra una tortuga sobre el poste de luz, ¿qué es lo primero que usted se pregunta?
¿Qué hace ahí? ¿Cómo llegó ahí? ¿Y de qué sirve que esté ahí? Nosotros tenemos la respuesta. Está ahí porque alguien la puso ahí. ¿Y para qué? Bueno, con algún fin quizás, ¿no? Entonces, mal hacemos nosotros en desconocer a nuestra representación nacional. Es una conducta democrática el aceptar el resultado de las mayorías y nos guste o no. Se tiene que cumplir ese viejo precepto de que cada pueblo tiene el gobernante que se merece. Y este Congreso es la representación viva y la representación propia de nuestra sociedad. El come oro, el come pollo, el lavapiés, el planchacamisa, etcétera. Todos, absolutamente todos, estamos representados en esa pequeña porción de 130 y tantos personas que son las que nos representan. Y ojo, que su única tarea no es representarnos y nada más, va más allá. Es el de legislar y es el de fiscalizar. Entonces, si nos están mal representando, ¿qué se puede esperar de las otras dos funciones? Estamos nosotros también, y refiriéndome al derecho de propiedad. Vean, cuando algo es de muchos, finalmente no es de nadie. Y una muestra de ello es el tema de la reforma agraria. Nosotros, de ser el segundo país exportador de azúcar, pasamos a importar azúcar. Esto es una cosa de locos. Ahora, ¿habían excesos? Sí, el latifundio, las haciendas, había una suerte de esclavitud o de servidumbre, una suerte también de feudalismo moderno. Sí, indudablemente, indudablemente. Pero ir al otro extremo, al de parcelar toda esa extensión y que el cooperativista ya no trabaje la tierra, que era la idea original, sino que arriende y a su vez subarriende ese lote, esa parcela, y que finalmente, como es cooperativo, el tema se vaya perdiendo por ahí. Entonces, vemos que ningún extremo es bueno. Siempre hay que buscar el equilibrio, el punto medio, porque si nos vamos muy a la derecha, vamos a enfriar nuestros sentidos y nuestro corazón, y si nos vamos muy a la izquierda, igualmente vamos a terminar chamuscados o vamos a intentar apagar el incendio con gasolina. Yo creo que hay que buscar el punto medio, el fiel de la balanza, porque ese es nuestro rol finalmente como hombres y como mujeres de derecho, el garantizar una sana convivencia en sociedad, que ese es el fin último de nuestra ciencia y de nuestra profesión. Es cierto que la filosofía nos sirve, y nos sirve de mucho, porque es el puente que se tiende cuando no se logra entender o cuando no se logra comprender algunas cosas, algunos conceptos o algunas definiciones. Hablar de filosofía es pues pasarnos horas, días y semanas quizás, pero considero que nosotros como profesionales del derecho debemos ser apasionados de la filosofía, sea esta una filosofía pura o una filosofía aplicada, como es el caso de la filosofía del derecho. En ese sentido, yo espero el último comentario de nuestro expositor que ha hecho una brillante exposición y que nos ha alentado a cuestionar algunos temas o para reflexionar o para pensar en voz alta. Entonces, yo lo que le pido a nuestro expositor es que nos dé unas reflexiones finales ya para ir cerrando esta importantísima sesión, porque es bueno de que haya diálogo y de que haya debate,
en el buen término de la palabra, porque eso en los últimos tiempos también se ha ido degenerando y se cree que debatir es insultar, agraviar, lanzar improperios, etcétera, porque a eso es lo que nos tiene acostumbrados nuestra clase política y creo que también es el mejor momento para replantearnos esa situación. Gracias, Por doctor. adelante, Muy Juan amable. Sebastián. Y discúlpame si me he extendido tanto, No, es que en realidad yo el me he tema extendido es más, te agradezco más bien, doctor. Más bien apasionante. hay una mano levantada. A ver, Diego A Tábara, ver, para terminar, por favor. Gracias por la oportunidad. Bueno, se me escucha bien, ¿verdad? sí. Ya, listo. Antes de pasar a la parte de la reflexión final del invitado, del ponente Juan Sebastián, en realidad yo creo que es importante no delimitarnos tanto en solamente el tema del derecho, a pesar de que este es un evento con una intencionalidad del derecho. ¿Por qué? Porque, como bien el doctor Ramírez ha expresado, que un cambio constitucional puede generar inestabilidad, ¿no? Inestabilidad social, la misma inestabilidad social puede ser causada también por un agotamiento del modelo con el que el derecho se ha estado ejerciendo en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque, como bien dice el doctor Ramírez, hay que recordar unas cosas que también se enseñan en los primeros años de la carrera, y se lo está diciendo una persona que está en pregrado. Es importantísimo recordar las fuentes del derecho, y lamentablemente el derecho positivo, que es el que la mayoría de abogados ejercen muy profesionalmente, y es una tarea muy importante y de desarrollo en lo jurídico, la visión del derecho positivo se ha estado agotando con los mismos años. ¿Cómo se ve eso en las facultades? Estudiando a un técnico y filósofo del derecho como Hans Kelsen, que ya tiene un pensamiento de hace más de un siglo y medio. Entonces yo en realidad lo que quiero, un poco de mi opinión es un poco particular, humilde de pregrado, porque estoy seguro que acá deben haber muchas personas que tienen posgrado de otras carreras también, probablemente, es revisar, así como usted recomienda revisar el tema de la tercera parte de esta visión sobre la Constitución, yo recomiendo revisar también las fuentes de derecho. ¿Por qué? Porque en las fuentes de derecho se encuentra la legitimación de cómo el derecho nace como fenómeno social y se manifiesta en la sociedad. Entonces, al momento de, por ejemplo, plantear lo que el doctor Juan Sebastián ha manifestado de una Constitución nueva, bueno, puede tener también desde esa óptica que acabo de explicar, desde esa óptica puede tener un resultado positivo. ¿Por qué? Porque la manera en la que se ha estado configurando el derecho no es en nuestro país, evidentemente, para delimitar, no a Occidente, sino en Perú, que es lo que nos acontece, no es compatible con una realidad nacional. Entonces, esa es la verdadera reflexión que nosotros, algunos de los que estamos acá presentes, compañeros de pregrado y profesionales, maestros y doctores de posgrado, es lo que tenemos que hacer. Porque hay que abordar el tema de lo jurídico desde otras disciplinas. ¿Por qué? Porque si solo lo abordamos desde la perspectiva jurídica, inevitablemente va a ser desde una perspectiva positivista. Y esa visión está agotada y anquilosada. Entonces, en realidad, esa reflexión era. Muchas gracias. Ok, Gracias, bueno, Diego, gracias. bueno, muy Me válido. agrada la posición posmoderna, doctor. Bueno, en realidad yo quiero a terminar, porque nos hemos pasado más de 2 horas. A mí me encantó, yo soy feliz. Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que ha dicho el doctor Ramírez, pero me ¿Ya? alegra que podamos conversar y decirlo y sin ninguna agresividad ni ninguna odiosidad. Yo le agradezco mucho la tolerancia, le agradezco mucho a todos por haberme escuchado. Seguramente el tema de una nueva constitución tendrá muchísimo que discutir, muchísimo que debatir, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer ejercicio de tolerancia. Eso es lo que saco de esta noche, ¿no? Por mucho que estemos en contra de lo que la otra persona dice, tenemos que tomarnos el esfuerzo de escuchar. Porque si uno se pasa la vida escuchándose a sí mismo, lo único que va a sacar es más odio y más crispación social. En realidad, yo soy un invitado feliz, un invitado orgulloso de tan grata conversación.
Muchas gracias por esta noche, muchas gracias, doctor Ramírez, disculpe, muchas gracias a todos los presentes. Espero que esta no sea la última vez, me tienen a su servicio. Muy buenas noches, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ha sido una enriquecedora sesión en el amplio sentido de la palabra, porque nos vamos nutridos de la tesis y de la antítesis. Entonces a nosotros ya nos tocará pues sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? En el entendido en que si vamos a practicar cualquiera sea nuestra profesión, lo que se debe procurar es que haya una consecuencia lógica entre lo que uno piensa, entre lo que uno dice y lo que uno hace. Eso es lo que le hace falta a nuestra sociedad, y agradezco también a la última intervención de Diego, porque nos está haciendo ver cuáles son las falencias de nuestra profesión misma y de nuestra ciencia de estudio. Y yo concuerdo plenamente con él, y qué bueno que tenga, y qué bueno que tenga a Juan Sebastián de maestro, ¿no? Porque bueno, yo creo que van en una línea interesante. Indudablemente, al hablar de una nueva sociedad y de una nueva economía, en un entorno cada vez más digital, se hace necesario también un nuevo derecho. Uno que responda a las expectativas y al contexto en el cual nos estamos desarrollando. Lamentablemente, nuestro derecho no ha estado avanzando en la misma velocidad y en el mismo rumbo, quizás, que el resto de las ciencias y la sociedad misma. Entonces, esto es una importante llamada de atención para los que ejercemos la cátedra, y lo que queda también demostrado es que siempre es bueno volver al origen, volver al inicio. Eso es lo que nos hace falta, y eso es lo que nosotros estamos procurando humildemente con este pequeño grano de arena en el desierto del conocimiento que representa todo lo que nos falta por aprender. Muchísimas gracias a Juan Sebastián por tan importante intervención, y lo invitamos por este medio, y ya también lo haremos formalmente, a incorporarse a la plana docente de nuestra institución para el beneficio y para el beneplácito de nuestra comunidad, no solamente jurídica, porque si algo caracteriza a la nueva sociedad es el tema de la multidisciplinariedad. El abogado que solamente se preocupa por ser abogado y nada más, yo creo que está quedándose rezagado. Y acá se cumple también ese viejo dicho, ¿no?, de que cuando había que seleccionar a un magistrado, lo más importante es que sea una buena persona, y si algo conoce derecho, mejor. Bueno, yo creo que esa frase calza en la idea de Diego, y a quien aliento para que siga investigando y para que siga estudiando, porque ese es el objetivo final. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, muy en especial a nuestro expositor de esta noche, y esperamos tenerlo pronto con nosotros en una siguiente clase magistral para el beneplácito y para el beneficio de toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Gracias, buenas noches. Un abrazo fuerte a todos. Igual, suerte, y cuídense mucho, no salgan. Hay que cuidarse bastante. Eviten salir. Gracias, un abrazo.